Sí, doctora, buenos días. Buen día, voy a compartir, me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya. Bueno, empezamos. El tema es fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y pues bueno, la definición dice que es un síndrome heterogéneo que va a resultar del daño estructural de la fibra miocárdica, que pueden ser por diversos mecanismos, que puede ser la cardiomiopatía, el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial, valvulopatías, temas que ya los hemos visto en el transcurso del módulo, ¿no? Es un síndrome clínico de pronóstico pobre, caracterizado por un conjunto de signos y síntomas que se van a presentar tanto como resultado de un gasto cardíaco insuficiente o como una serie de mecanismos compensatorios cardiovasculares y neuromorales, los cuales van a estar afectados. Barreras lo define como una situación en la que el corazón va a ser incapaz de suplir las demandas metabólicas del organismo o en caso de lograrlo, es a expensas de un aumento de las presiones del venado ventricular. La insuficiencia va a ser eso, y el corazón ya no va a ser capaz de suplir las demandas que va a tener. Aunque la insuficiencia cardíaca va a implicar el fracaso de la función de bomba, sus manifestaciones van a depender de la repercusión hemodinámica que va a determinar la función de los otros órganos. En cuanto a la etiología, tenemos que van a estar la etiología como enfermedad arterial coronaria, el infarto agudo del miocardio, la isquemia del miocardio, hipertensión arterial, cardiomiopatía, ya sea dilatada, hipertrófica, obstructiva, resistiva, obliterada, o enfermedad cardíaca congénita valvular, ¿no? Ya, enfermedades de la válvula mitral, aórtica, defecto septal, auricular o ventricular, arritmias, alcohol, drogas, falla cardíaca derecha primaria por hipertensión arterial pulmonar o embolismo coropulmonar, pero también va a tener sus desencadenantes. Si bien estas van a ser las causas por las que va a haber insuficiencia cardíaca, no siempre una hipertensión arterial nos va a dar insuficiencia cardíaca. Esto se suele ser, digamos, la patología orgánica de base y se suele desencadenar, ¿no? Por una u otra situación. ¿Cuáles van a ser sus desencadenantes? Por ejemplo, no todas las valvulopatías van a tener insuficiencia cardíaca, pero sí se puede desencadenar en algún momento. Entonces tenemos el acrónimo FILOR, ¿no? Que nos dice la F de el que no está adherido al tratamiento, que se ha olvidado tomar los medicamentos, que pueden ser diferentes tipos de medicación crónica que tiene el paciente, la de arritmias, en algunos casos también como anemia, la I de isquemia o infección, ¿no? La L del estilo de vida, que puede ser por pacientes que consumen bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, etcétera. También está la U de upregulation, que sería el gasto cardíaco, por ejemplo, en el embarazo, en el hipertiroidismo, hay una disregulación en cuanto a esto. La R de renal, con el falla renal, y la E de embolismo, en todo caso pulmonar, ¿no? Estas enfermedades de base orgánicas del corazón como tal se pueden desencadenar por una de estas situaciones, pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca.
En cuanto a la clasificación, ustedes van a leer que existen diferentes tipos de clasificación de la insuficiencia cardíaca. La clásica y la más conocida es la de la New York Heart Association, ¿no? Que es la clásica NYHA, que nos va a dar la clasificación funcional, que se va a valorar en síntomas y capacidad funcional. Esto sobre todo es útil para el seguimiento clínico y para el pronóstico. Entonces tenemos una NYHA 1, 2, 3 y 4. La 1 puede ser sin limitación, la actividad física habitual no causa síntomas. La 2 es limitación leve, que es cómodo en reposo, pero en la actividad hay fatiga, disnea o palpitaciones. La 3 vamos a ver que hay limitación marcada, ¿no? En reposo está tranquilo el paciente, pero menos la actividad habitual causa síntomas, por ejemplo, caminar una cuadra. Y en la 4 ya hay síntomas en reposo. Cualquier actividad física va a aumentar, incluso hasta peinarse el cabello puede desencadenar un episodio de disnea. Luego tenemos la clasificación de la AHA, de la American Heart Association, que es sobre todo para prevención y evolución. Nos clasifica la insuficiencia cardíaca en A, B, C o D, que estos pueden ser el grado A, alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural ni síntomas. La B, hay cardiopatía estructural presente, pero sin síntomas, dice C. Y en la C ya hay cardiopatía estructural, o sea, ya hay una alteración de base, y en la D ya es una insuficiencia cardíaca avanzada y refractaria que requiere terapias especiales, que pueden ser el trasplante, la asistencia ventricular, inotrópicos, etc. La clasificación de la ESC, ¿no? De la European Society of Cardiology, que nos dice que se puede clasificar mediante la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, que sería la FEBI. Entonces, esta se puede clasificar también por fenotipo fisiopatológico. Tenemos que una fracción de eyección, la fracción de eyección normal es arriba de 50%, ¿no? Obviamente la FEBI puede variar, igual que la temperatura, igual que la presión arterial, si es en la noche, si es en el día, etcétera, puede variar en cuanto a tiempo y se evalúa periódicamente. Sin embargo, tenemos que arriba de 50, en realidad de 60 para arriba estaríamos hablando normal, pero si está arriba de 50 para esta clasificación, es una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿no? Ya cuando estamos hablando, tenemos un área gris entre 41 y 49, que ya es la insuficiencia cardíaca con FEBI levemente reducida o en área gris, y la FEBI abajo de 40 nos dice que ya es una FEBI con una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. También se puede clasificar clásicamente en semiología, se ve esto bastante, la clasificación de izquierda-derecha biventricular. ¿Por qué? Porque la izquierda va a predominar síntomas como la disnea, la apnea, la disnea paroxística nocturna, la de valgo de pulmón. En cambio, en la derecha hay ingurgitación yugular, la hepatomegalia, la ascitis, el edema periférico. Y en la biventricular son aquellos que van a estar afectados a ambos ventrículos. El pronóstico y el diagnóstico va a ser sobre todo para el diagnóstico etiológico y hemodinámico. También se puede clasificar mediante lo que es aguda versus crónica. Aguda es un inicio rápido con empeoramiento reciente de los síntomas y requiere evaluación y tratamiento inmediato. En cambio, crónica va a ser aquella que va a durar más allá de 3 meses, generalmente estable, con periodo de compensación y descompensación. También se puede clasificar, esto es importante ya en los pacientes que están críticos, según su perfil hemodinámico, ¿no? De perfusión y congestión. Se dice que hay un perfil seco y caliente, donde el paciente está sin congestión, con buena perfusión y tiene mejor pronóstico. En un momento que está húmedo y caliente, congestión presente, buena perfusión es más frecuente. Y el seco frío, sin congestión, con hipoperfusión, eso es menos frecuente. Y el húmedo y frío, con congestión y hipoperfusión, peor pronóstico. Recuerdo que hace más o menos, debe ser hace un mes, donde llega un paciente con hipertensión arterial, hipotenso, que no había llegado por los bloqueos al hospital. Entonces llega el paciente así, tal cual como dice aquí, húmedo y frío.
la piel del paciente se vuelve así como gelatinosa, así fría, transpirado el paciente con glicemias bien y demás, pero está transpirado y frío. Entonces me dice, la interna me dice, doctora, nunca he visto un paciente así, pero era un paciente con insuficiencia cardíaca en shock cardiogénico, ¿no? Y tenía este perfil, y había congestión, pero había hipoperfusión. Lastimosamente esos pacientes tienen un peor pronóstico, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar, ¿no? La presión arterial adecuada, los pulsos presentes, el llenado capilar, hipoperfusión, extremidades frías, la presión arterial baja y el húmedo con signos de congestión, receptores, edema, irritación, hepatomegalia, ProBNP elevado, ¿no? También tenemos que se puede utilizar, pero sobre todo en el contexto de infarto agudo miocardio, que me parece que lo hemos hablado ya, la clasificación de Kimball, que esto se utiliza sobre todo en el síndrome coronario agudo, con signos de insuficiencia, sin signos de insuficiencia cardíaca, el 2 con signos de insuficiencia cardíaca leve, con certores basales, S3, congestión pulmonar leve, edema agudo de pulmón en el 3 y en el 4 ya con shock cardiogénico. Nos evalúa el paciente, tenemos que evaluar en dónde está la enfermedad, ahí para eso utilizamos la AJA, cuál es su fenotipo, para eso utilizamos la clasificación de la FEBI y cuánto se limita, utilizamos la clasificación de la NIJA, ¿no? Entonces podemos dar un paciente con una insuficiencia cardíaca estadio C por AJA, con FEBI de baja, de 30%, NIJA 3. Un perfil húmedo y frío y un Kimball 3. Entonces, el perfil hemodinámico nos va a ayudar mucho a qué es lo que vamos a hacer. Si nuestro paciente está seco caliente, si está húmedo caliente, si está seco frío, húmedo frío, eso nos va a ayudar a qué medicamentos no podemos utilizar. Y aquí recuerden esto, que la NIJA va a ser sobre todo para funcionalidad, la AJA para progresión de la enfermedad, la FEBI para guía de tratamiento, la localización es el patrón clínico, la temporalidad y la hemodinamia va a definir la gravedad y la conducta inmediata. Y el Kimball para el infarto agudo de miocardio. Y aquí nuevamente volvemos a mencionar, ¿no? Las clasificaciones con fase de eyección preservada, heart failure es, ¿no? Preserved ejection fraction, con fase de eyección preservada, con moderadamente alterada y la reducida, izquierda, derecha y demás, eso nos van a ayudar para hacer el tratamiento. En cuanto a la fisiopatología es bien amplia. Esta debe ser una de las fisiopatologías más amplias en lo que lleva. Va a integrar lo que ustedes han visto en arritmias, valvulopatías, síndromes isquémicos, hipertensión arterial. Se van manejando varios conceptos de cada uno de estas patologías, porque al final de cuentas es como que cada una de estas patologías que les he mencionado van a contribuir a que se pueda presentar una insuficiencia cardíaca o no. Entonces, en primer lugar, vemos las alteraciones cardíacas estructurales, que sí pueden ser el pie para que inicie la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Estas anomalías cardíacas estructurales pueden ser anomalías del miocardio o de los cardiomiocitos. Puede haber alteración en el acoplamiento o excitación y contracción, desensibilización beta-adrenérgica, lo cual nos va a dar menos respuesta a los inotrópicos o bueno, en realidad a la adrenalina, con menos contractibilidad, la hipertrofia, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial sistémica, necrosis, por ejemplo, en infarto agudo miocardio, la fibrosis, que va a ser esa cicatrización y la apoptosis. Por otro lado, vamos a tener un remodelado ventricular, que va a ser la dilatación del ventrículo izquierdo. Generalmente estos asociados a pacientes con hipertensión arterial sistémica, dilatación en forma más esférica, adelgazamiento o aneurisma de la pared, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, esta remodelación nos va a dar un pie para la insuficiencia cardíaca. Alteraciones también en las coronarias por obstrucción e inflamación coronaria y alteraciones funcionales como insuficiencia mitral, isquemia
intermitente, arritmias inducidas, interacción ventricular alterada. Por otro lado, vamos a tener que estas sustancias biológicas circulantes, o sea, va a haber alteraciones neurohumorales también llamadas, que ustedes ya tienen, me imagino que esta etapa de la vida ya está, sabemos bien el adecuado funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es todo lo que nos representa en el rote de cardio, no va a retener sodio y agua y va a aumentar la presión. El simpático, los vasodilatadores, los péptidos natriuréticos que tienen esa finalidad de eliminar sodio, las citocinas inflamatorias, la vasopresina, las metaloproteinasas, que son las metaloproteinasas que van a ayudar al remodelado cardíaco. Otros factores que van a estar incluidos en esto de la insuficiencia cardíaca están, ¿no?, la base genética, la predisposición hereditaria, la edad, el uso de sustancias ilícitas, alcohol, tabaco, drogas, comorbilidades importantes, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad renal, anemia, obesidad, apnea del sueño, depresión. Entonces tenemos que también actualmente, o sea, cada año, cada 2 años, cada 3 años se van actualizando los temas de lo que son, sobre todo las vías fisiopatológicas. Se dice que cuando conocemos bien las vías fisiopatológicas vamos a ver por qué se han presentado tales signos y síntomas y vamos a poder tratar más adecuadamente, porque si se dan cuenta, tanto de la fisiopatología está bien ligado a la farmacología, ¿no? Si tú ves que hay una cierta alteración, puedes dar un tratamiento mucho más dirigido, ¿no? Entonces, la fisiopatología en cuanto a estos últimos años de la insuficiencia cardíaca también ha tenido como que un avance en el sentido de que se ha descubierto, bueno, o sea, se ha descrito de una mejor manera que hay más disfunción energética celular. Mucho ya se habla de lo que es la disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque la mitocondria va a ser esa fábrica energética que está dentro de la célula, va a disminuir la producción de ATP, el miocardio va a fallar por déficit energético, si hay un cambio del sustrato energético por menor uso de ácidos grasos y metabolismo menos eficiente, y el estrés oxidativo, ¿no?, que va a hacer el daño a las membranas, proteínas y ADN y la progresión del daño miocárdico. En cuanto a la alteración del calcio intracelular, se ha descrito también estas alteraciones de la bomba de calcio dentro del cardiomiocito, que se llama la disfunción del CERAC2, que va a disminuir la recaptación de calcio y la contracción va a ser débil y disfuncional. Recordemos lo que hemos visto recientemente en cuanto al potencial de acción, la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase meseta, donde va a ser dependiente de los canales lentos de calcio, y es precisamente ahí donde se ubican estas bombas de calcio que se llaman CERAC2A, y estas al alterarse van a hacer que esta contracción sea débil y disfuncional. Lo mismo para la fuga de calcio del retículo sarcoplásmico, lo que va a favorecer a arritmias y la sobrecarga de calcio, ¿no?, que va a activar apoptosis y disfunción contráctil. En cuanto a la inflamación crónica y inmunidad, recuerden cuando hemos visto el tema de inflamación, había la vía de la inflamación aguda, pero también hemos visto la inflamación crónica, ¿no?, donde se van a perpetuar ciertos mecanismos, los cuales van a activar persistentemente citocinas como el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 6. La inflamación miocárdica estéril, ¿a qué se refiere? Es la inflamación no siempre significa infección, eso habíamos quedado claro, ¿no? Se pueden activar vías inflamatorias sin tener la presencia de noxas microbianas, ¿no? Entonces, esto se llama una inflamación miocárdica estéril porque hay un daño sin infección y nos dan lastimosamente la progresión al remodelado. La activación del NLRP3, que es un inflamosoma, que es un sensor del sistema inmune dentro de las células, lo que va a amplificar es la respuesta inflamatoria y daño tisular.
La disfunción endotelial y microcirculatoria con disminución del óxido nítrico. Aumenta en la endotelina, estamos diciendo que la endotelina es un vasoconstrictor, ¿no? Entonces, y alteración de la microvasculatura, lo que nos va a dar mayor vasoconstrucción, predominio vasoconstrucción, a mayor vasoconstrucción, peor perfusión tisular, hipoxia miocárdica y pese a que esté permeable las coronarias. Y la respuesta patológica neurohumoral, lo que habíamos hablado, activación simpática crónica, la disminución de receptores, la down regulation de la beta 1, ¿no? La menor respuesta a las catecolamidas, resistencia a los plásticos natriuréticos y el remodelado mecánico molecular, que va a ser el estiramiento miocárdico crónico, las vías de la MAPK calcineurina, que es el Mitogen Activated Protein Kinasa, que son vías de señalización intracelular, que van a promover la hipertrofia y la fibrosis irreversible, y la interacción cardiorrenal con mayor hipoperfusión renal, más activación del sistema renina y aldosterona, más retención de líquidos y finalmente la congestión venosa renal nos va a dar disminución del filtrado glomerular, lo que va a empeorar esa sobrecarga de volumen. Entonces, habíamos dicho que la insuficiencia cardíaca es aquel síndrome donde no se puede bombear esa cantidad de sangre para las demandas, ¿no? Las demandas metabólicas del organismo lo va a hacer a expensas de presiones de llenado elevadas. Entonces, tenemos que puede haber alteraciones estructurales del corazón, ¿no? Como tal, la hipertrofia, la dilatación y el remodelado cardíaco, ¿no? Entonces, la hipertrofia va a ser esa respuesta adaptativa a la sobrecarga de presión o volumen. Entonces, esto puede ser que es el músculo, el miocardio se va a engrosar, ya sea por aumento de la presión o por aumento de volumen. Esto lo habíamos visto más claramente en el tema de valvulopatías, ¿no? La dilatación ventricular va a ser el aumento del volumen intracavitario con adelgazamiento de la pared. Miren cómo se va deformando, ya no tiene esta forma medio piramidal, sino ya se ve más redondeado. El grosor de la pared del miocardio se va adelgazando. Y finalmente nos da también este remodelado cardíaco que no solo cambia de forma porque se agranda, sino se va haciendo más delgado, se va haciendo más frágil. Entonces existen estas anomalías y dentro del miocito, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que va a haber esa necrosis, una muerte celular aguda, apoptosis mucho más, si digamos tendría que vivir 120 días, va a estar programada ya solo para 90, 60 días. Lastimosamente esas células que van a morir van a provocar también fibrosis miocárdica, que va a ser un depósito excesivo de colágeno y nos va a dar mayor rigidez con disfunción diastólica, el desacoplamiento de los miofilamentos, disfunción contráctil a nivel celular, alteraciones en la excitación y conducción. Resulta que estas nuevas células ya no van a tener esa misma capacidad de conducción eléctrica, que va a afectar la contracción coordinada del corazón, va a disminuir la contractibilidad por falla de la liberación de la reducción del calcio, por esos habíamos hablado de los CERAC2, ¿no? Pero no solo ellos están involucrados, porque habíamos hablado que tanto el calcio alterado o vía para mucho calcio nos va a alterar la liberación o reabsorción, y lo cual nos va a dar tendencia a las arritmias, fibrilaciones, taquicardias y demás. Finalmente se pueden dar algún tipo de disincronías, por ejemplo, con bloqueos de rama izquierda, ¿no? Que van a empeorar. La desensibilización, el down regulation de la beta adrenérgico, se dice que hay una exposición crónica a las catecolaminas, ya sea adrenalina o noradrenalina, y va a hacer que esos receptores vayan disminuyendo la respuesta contráctil, ¿no? Ya son más desensibilizados, la respuesta ya no es la que antiguamente era, y aumenta la disfunción ventricular y el remodelado. Y finalmente, tenemos que, en primer lugar, ¿quién se afecta? En primer lugar es el ventrículo izquierdo, pero después suele afectarse el ventrículo derecho,
o a veces se afecta primariamente el derecho por hipertensión pulmonar, insuficiencia, o por EPOC, o por embolia. Entonces ya nos va creando alteraciones de interdependencia ventricular, que la disfunción de un ventrículo afecta al otro. ¿Qué consecuencias nos van a dar? Que el gasto cardíaco va a estar disminuido, las presiones de llenado van a estar elevadas, la activación neuromuscular y la respuesta inflamatoria va a estar alta y la intolerancia al ejercicio y síntomas clínicos pues, son más frecuentes. También tenemos que no solo esas alteraciones orgánicas nos dan insuficiencia cardíaca, también nos dan alteraciones orgánicas como las valvulopatías, ya sea por sobrecarga de volumen en las insuficiencias o por sobrecarga de presión en las estenosis, que nos pueden dar hipertrofia ventricular o dilatación ventricular. También la obstrucción de arterias coronarias nos puede dar un infarto agudo de miocardio, necrosis y remodelado, o disfunción miocárdica, por ejemplo, un miocardio hibernante o atontado. La interdependencia que ya lo habíamos hablado, y aquí viene nuestra activación de mecanismos compensadores que inicialmente son útiles, pero luego se vuelven perjudiciales. Se activa nuestro sistema nervioso simpático, aumentando el gasto cardíaco, aumentando el consumo de oxígeno. El sistema renina-angiotensina aldosterona trata de retenerse sodio y agua para aumentar el volumen intravascular con el fin de aumentar la precarga y postcarga. La vasopresina igual se va a activar y pues, por el mismo sistema, ¿no? Los péptidos natriuréticos, que va a ser un intento de contrarrestar al sistema renina-angiotensina aldosterona y el simpático, provocando natriuresis, vasodilatación y diuresis, y las citoquinas inflamatorias que ya habíamos hablado que se van a estar incluso en un periodo de inflamación crónica. Entonces puede haber factores iniciales genéticos, hipertensión, diabetes, isquemia, valvulopatías, lo que van a generar daño estructural y funcional al corazón, lo cual nos van a dar un remodelado ventricular y activación neuronal, y la cual nos va a dar síntomas de insuficiencia cardíaca y insuficiencia cardíaca refractaria y sus complicaciones. En cuanto a lo que es la activación de los tejidos biológicamente activos y sustancias circulantes, tenemos que ya ustedes tienen mucho más claro: el sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático, que va a estar activo, estimulado por los receptores de respuesta de bajo gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, pero a largo plazo tiene esa toxicidad por catecolaminas y el down regulation beta-adrenérgico, y inicialmente va a compensar, pero luego va a acelerar el deterioro. Luego tenemos los vasodilatadores endógenos, y aquí vemos otros nuevos involucrados: la bradicinina, el óxido nítrico, las prostaglandinas, que van a tratar de compensar. Los péptidos natriuréticos que tenemos, sobre todo nosotros, al péptido natriurético B o el BNP o el ProBNP, que van a ser nuestros biomarcadores diagnósticos y pronósticos para nosotros ver si sospechamos en insuficiencia cardíaca que no tiene muchos síntomas o no tiene muchas manifestaciones claras y no tenemos tan rápido una ecocardia. Podemos pedir un ProBNP y cuando está muy alterado nos va a dar alteraciones, ¿no? Nos pueden guiar al diagnóstico. La vasopresina, que va a ser liberada por el hipotálamo, ya sea en periodos de hipoperfusión e hipovolemia, nos va a ayudar a absorber el agua libre y a la vasoconstricción, ¿no? Va a agravar la retención de líquidos y la congestión. Las metaloproteinasas famosas de matriz, las MMPs, que van a degradar el colágeno en la matriz extracelular, activadas por citocinas y isquemia, nos va a dar ese remodelado patológico, la dilatación ventricular progresiva, y se van a contrarregular con los inhibidores, los TIMS. Entonces, también las citocinas inflamatorias que ya las habíamos visto, que ahora va a ser el resultado: congestión, remodelado, disfunción, deterioro de la capacidad funcional y peor pronóstico. Entonces, va a haber que esta desregulación entre lo que es los sistemas perjudiciales, que van a ser el sistema renina-angiotensina aldosterona, simpático, la vasopresina, las citocinas inflamatorias, las metaloproteinasas, que nos van a dar
vasoconstricción, retención de líquidos, inflamación y remodelado, y los sistemas protectores, que van a ser los péptidos natriuréticos, varicina, ácido nítrico, prostaglandinas, que van a tratar, por otro lado, contrarrestar esta situación, la vasodilatación, natriuresis, la antiinflamación y la protección vascular. Entonces, esta disregulación entre estos factores neuromorales es lo que nos va a dar parte a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a los nuevos mecanismos, lo que habíamos hablado en nuestra fábrica, la disfunción mitocondrial, el ROS nos va a dar daños dentro de la membrana a las proteínas, al DNA, nuestras alteraciones de los canales de calcio, la disfunción del cerca, disminución de lo que es la captación del calcio, esa alteración en la contractibilidad, la inflamación crónica, la alteración de los inflamosomas, la disfunción endotelial, disminución del óxido nítrico, aumento de la endotelina, la alteración neurohumoral patológica, ¿no? Con activaciones simpáticas crónicas, las resistencias a los péptidos natriuréticos, la interacción cardiorrenal y el remodelado mecánico. Todo esto nos va a dar la disminución del gasto cardíaco, congestión venosa, pulmonar, intolerancia al ejercicio, retención de líquidos, mayor riesgo de arritmias y muerte súbita. En cuanto a los otros factores que habíamos mencionado, están los factores genéticos, que hay pacientes que tienen tendencia a la miocardiopatía dilatada, familiar, o canalopatías, ¿no? Sus canales de calcio, de sodio se alteran y provocan ese tipo de alteraciones, mutaciones en genes relacionadas con lo que es el citoesqueleto del miocito, canales iónicos como que nos generan más arritmias, las vías de metabolismo energético. En el sexo se dice que las mujeres con mayor frecuencia presentan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y mayor rigidez ventricular. En cambio, los hombres van a presentar mayor frecuencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y las diferencias hormonales, ¿no? Lo que sabemos, estrógenos versus testosterona, van a influir en la masa muscular, sensibilidad al sodio, expresión genética, influyen en el fenotipo. En cuanto a la edad, es más frecuente la insuficiencia cardíaca arriba de los 65 años. ¿Por qué? Porque con la edad va a disminuir la reserva cardíaca, va a aumentar la fibrosis y rigidez diastólica, aumentan las comorbilidades de hipertensión arterial, diabetes y la enfermedad renal, y el remodelado subclínico progresivo. En cuanto a los factores ambientales, tenemos el alcohol, la dosis alta y consumo crónico, pueden provocar miocardiopatías alcohólicas, daño mitocondrial, estrés oxidativo, apoptosis, lo mismo que el tabaco nos da daño endotelial, aterosclerosis, hipertensión arterial, agravamiento de cuadros isquémicos, disminución de la oxigenación. Las drogas recreativas como la cocaína, anfetaminas nos dan vasoespasmos coronarios, isquemias, arritmias, efectos tóxicos directos, y la contaminación ambiental que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca con ingresos hospitalarios por exacerbaciones. Y comorbilidades médicas relevantes que también influyen en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. La diabetes mellitus va a promover una cardiopatía diabética por disfunción diastólica y fibrosis sin enfermedad coronaria evidente, por la glucotoxicidad, lipotoxicidad, inflamación crónica y el estrés oxidativo. También la hipertensión arterial, que en nuestro medio sería una de las causas más frecuentes. ¿Por qué? Porque nos da insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, promueve la hipertrofia ventricular izquierda y rigidez diastólica, la enfermedad renal crónica. Estas tres son bien frecuentes en nuestro medio, que es una relación bidireccional con la insuficiencia cardíaca, por la síndrome cardiorrenal que ya habíamos visto. Se va a retener volumen y se va a activar la vía neurohumoral y el riesgo de hiperpotasemia. La enfermedad coronaria va a ser la principal causa de insuficiencia cardíaca con fallo reducida, ¿no? Por infartos previos. La anemia, que si bien no es
frecuente, pero sí, muchos pacientes presentan que va a reducir el trastorno de oxígeno, aumento del trabajo cardíaco, ya es común también en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica avanzada. La obesidad va a ser una de las, se dice que es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial. Favorece la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, produce miocardiopatía por sobrecarga de volumen, la paradoja de la obesidad. Con cierto exceso de peso puede asociarse mesofrecuencia. En teoría, los pacientes con sobrepeso, no con obesidad, tienen cierto factor protector del SAOS, ¿no? La apnea del sueño, que produce hipoxemia intermitente, ¿no?, a la hora de dormir, ¿no? Y puede favorecer arritmias nocturnas y la depresión. Los pacientes que tienen depresión tienen menor adherencia al tratamiento y peor calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que los pacientes evolucionan con disnea, fatiga, congestión pulmonar, hospitalizaciones recurrentes y mayor morbimortalidad. El siguiente tema que ustedes van a ver va a ser edema agudo del pulmón de la altura, pero edema agudo o edema pulmonar cardiogénico está dentro ahí como que soslayado ese tema, al tema de insuficiencia cardíaca, porque va a ocurrir como complicación cuando el aumento de las fuerzas van a favorecer la salida de líquidos desde los capilares pulmonares, el cual no se va a poder contrarrestar con la capacidad de reabsorción y drenaje linfático. Sabemos que tenemos la ley de Starling, que va a ser el intercambio de líquidos en capilares pulmonares, donde va a haber unas fuerzas, presión hidrostática capilar, la presión oncótica plasmática. Sabemos que dentro de los capilares va a estar circulando la sangre, donde no solo va a estar la sangre, los elementos formes, que son las plaquetas, los glóbulos blancos, sino también va a estar circulando proteínas. Dentro, la más importante va a ser la albúmina, ¿no? Entonces, estas van a tener cargas negativas, van a tener una presión oncótica y van a tener un extremo arterial y un extremo venoso, donde también va a estar la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial. Entonces, el flujo neto va a ser la presión hidrostática capilar, más la presión oncótica plasmática, menos la presión hidrostática intersticial, más la presión oncótica intersticial. Entonces, todo esto nos va a dar un flujo neto de casi, entre todo y todo, 1 milímetro de mercurio. Va a terminar esto en cuentas de números, ¿no? Entonces, eso, ¿quién lo absorbe? El 1 restante lo va a resolver la linfa. Pero cuando ya ese número es 3, 4, 5 y demás, ya no se puede, ya la linfa ya no va a poder absorber. Entonces, ahí empieza lo que es el edema agudo del pulmón, ¿no? Entonces, el sistema nervioso simpático va a tratar de compensar junto con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la ADH, con los péptidos natriuréticos. Van a tener que predominar mecanismos retenedores y natriuréticos, y el resultado va a ser aumento del volumen intravascular y precarga, y se genera el edema. ¿Por qué? Porque va a haber esto va a ser como una balanza y va a predominar uno, ¿no? Entonces, va a darse que la disfunción ventricular izquierda aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, presión hidrostática en capilares pulmonares va a estar mayor a 25, aumenta la filtración en el líquido intersticial, y cuando el sistema linfático se va a saturar, lo que habíamos hablado, se va a acumular en los alveolos y se va a llenar de agua, lo que nos da parte de muchos de los pacientes con los desencadenantes, porque no solo, o sea, la etiología ya está, digamos, tienen una valvulopatía o tienen una arritmia de base, y resulta que se infectan, les da una neumonía, qué sé yo, y debutan con edema agudo de pulmón. Es muy frecuente el edema pulmonar cardiogénico, y a veces está subdiagnosticado porque no piensan mucho en ese diagnóstico, ¿no? Entonces, las fuerzas de Starling en edema cardiogénico va a ver que ya esa filtración excesiva y la reabsorción insuficiente, la linfa saturada nos va a dar la acumulación de líquido en los alveolos y en los
compartimentos afectados van a ser el intersticial, el alveolar y el alveolar grave, y el líquido va a estar en primer lugar entre los septos, pero luego va a estar ocupando el espacio alveolar, ¿no? Y los alvéolos líquidos ya inundados de agua. Paciente se presenta con disnea súbita, octornea, disnea paroxística nocturna, taquipnia, estertores, crepitantes bilaterales, hipoxemia, con accesos de tos espumosos rosados graves. Se puede haber, esta es una raíz X clásica, pero está en la clásica alas de mariposa, ¿no? Las líneas B de Kerley, en la ecocardiografía sí se puede ver una disfunción ventricular, aumento de las presiones de llenados, la gasometría hipoxémica y el PROMNP elevado. Entonces, resulta que disminuye el gasto cardíaco, se activan los sistemas neuromorales, se retiene más agua y sodio, aumenta el volumen intravascular, aumenta la precarga, la presión auricular izquierda y las venas pulmonares, la hidrostática capilar, y nos da el edema pulmonar cardiogénico. Entonces, la insuficiencia cardíaca incluye, ¿no?, todo lo que habíamos dicho. Esto incluye toda una serie de órganos que van a estar ahí apoyando. El cerebro va a estar ahí diciendo, aumentando la actividad del sistema simpático con la secreción de ADH al cerebro. Por otro lado, vamos a tener los pulmones, que van a tener una variedad de trastornos que puede llevar a una falla de bajo o alto gasto, la congestión venosa y sistémica, lo que habíamos dicho. Por otro lado, también vamos a tener a los riñones, que van a estar ahí entre que retienen agua, manejan agua, aumenta la poscarga, y aquí está nuestro sistema renina-angiotensina aldosterona, que va a tratar de poner un límite, y el pobre corazón está ahí, ¿no?, incapacitado, incapaz de proporcionar un gasto cardíaco suficiente para satisfacer las demandas, pidiendo ayuda, y ya que sucede, se dilata, se hipertrofia y va a empeorar el círculo vicioso de disfunción cardíaca. Ahora también habíamos visto en las clasificaciones, tenemos en las clasificaciones, tenemos disfunción derecha-izquierda, ¿no? Porque esto yo no lo hubiera puesto, pero ustedes llevan mucho lo que es semiología, me imagino que deben estar por ahí, por esos rotes, tal vez hoy ya ha pasado, no sé. Vamos a tener que la derecha se va a presentar con edema, citis en declive, signo de fobia, ganancia de peso, congestión en los tejidos periféricos, transformación de trato gastrointestinal, congestión hepática, hepatomegalia, citis, pérdida ponderal, caquesia cardíaca. También puede haber reflejo hepatoyugular positivo, CUSMA-U, arritmias y demás. En la izquierda vamos a tener edema pulmonar agudo, lo que ya hemos visto en su fisiopatología. Ya hemos dicho que, ya se van a llenar de agua los pulmones, entonces van a haber receptores palpitantes, tos con esputo espumoso rosado, congestión pulmonar, puede haber cianosis, signos de hipoxia, intolerancia a la actividad, disnea de esfuerzo, tornea, disnea paroxística, tos con esputo espumoso o rosado, ansiedad, insomnio y alteración mental. Y una vez que ya hemos visto esto, la fisiopatología, tenemos que pasar a las manifestaciones clínicas. Entonces, como ustedes ya habrán deducido, las manifestaciones clínicas van a ser estas, las más frecuentes: disnea de esfuerzo, octornea, paroxística nocturna, fatiga, intolerancia al ejercicio. Puede haber la tos cardíaca, ¿no?, la tos seca con esputo espumoso rosado, estertores crepitantes, hipoxemia, edema en los miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva dolorosa, citis, edema generalizado, reflujo hepatoyugular, fatiga marcada, mareos, confusión, extremidades frías, oligoria, pérdida de peso, retención de sodio, agua, hiponatremia dilucional, nicturia en fases iniciales, ¿no? Se va a depender mucho. Ahí sirve la clasificación izquierda-derecha, de bajo gasto o con predominantes de congestión sistémica y metabólica. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener una sospecha clínica
paciente que se presenta con disnea abdominal, disnea paroxística, edema, fatiga e ingurgitación. Entonces iniciamos el estudio para la ICC, ¿no? Entonces evaluación inicial, vamos a pedir ProBNP o NT-proBNP, hemograma, función renal, electrolitos TSH, y vamos relacionando nuestros valores en cuanto a esto, ¿no? Importante ver que no tenga disfunción renal, anemia o alteraciones metabólicas. Se piden electrocardiogramas para que nosotros vayamos valorando si hay hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, bloqueos, isquemia previa. También vamos a valorar imagen clave. Aquí debería ver los resultados rojos, pero sí o sí tenemos que pedir una ecocardiografía transtorácica para que nosotros vayamos a ver esa FEBI, si está reducida, preservada, si hay dilataciones cavitarias, si hay disfunción valvular para la confirmación diagnóstica principal, y está con negrilla. Estudios complementarios, se puede pedir una rayos X de tórax para que nosotros vayamos a ver cardiomegalias, congestión de rames. Se puede pedir una prueba de esfuerzo en la coronariografía en caso de isquemia, o también se puede ver otros diagnósticos que lo vamos a ver en diagnóstico diferencial, ¿no? En diagnóstico diferencial, ¿cuáles van a ser? En este capítulo sí hablamos de hablar de diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque puede haber alteraciones pulmonares, renales, hepáticas, hematológicas, endocrinas vasculares, como CRL, POC, el asma, neumonía, el TEP, insuficiencia renal, cirrosis, anemia, hipertiroidismo, TEP, valvulopatías, lo cual nos puede alterar nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y en cuanto al tratamiento, podemos utilizar nuestras escalas que ya habíamos mencionado, ¿no? Con el objetivo de mejorar los síntomas, intervenciones precoces para ver el fenotipo y elegir nuestros fármacos, etcétera. Entonces, con una mija del 1 al 4, vamos a ver cómo está la FEBI para ver si nosotros vamos a iniciar ARA2, GIECAS, beta bloqueantes, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos manejar del 1 al 2 manejo ambulatorio, al 3 optimización más diurético, al 4 hospitalización más soporte avanzado, lo mismo con AJA, prevención más control. En el A, en el B ya son YACAS beta bloqueantes, disfunción de ventrículo izquierdo, terapia cuádruple y con ICC, trasplante hipnotrófico, asistencia ventricular en la clase D. La clave es prevenir remodelado antes de los síntomas. Ya con la FEBI reducida, vamos a ver la terapia de los 4 fantásticos, vamos a ver aquí con la FEBI moderadamente reducida, manejo parcial y diuréticos, ¿no? En la izquierda, vasodilatadores, en la derecha, tratar la causa pulmonar, más diuréticos, y en el biventricular el manejo ya va a ser combinado, en aguda versus crónica, oxígeno, diuréticos, en los vasodilatadores, y en la crónica terapia oral cuádruple, y tenemos en el perfil hemodinámico lo que habíamos visto, ¿no? Se puede optimizar los fármacos, diuréticos, vasodilatadores, líquidos con cautela, evaluar el gasto, pues si es frío y húmedo, inotrópicos y diuréticos, y B. Entonces aquí tenemos nuestros grupos farmacológicos. Pues bueno, nosotros en Bolivia lastimosamente no tenemos, sí tenemos valsartán, pero es caro. En Alapril, valsartán, eso sí tenemos a todo lado. También se ha descrito el sacubitril, pero no tenemos todavía aquí en Bolivia, ¿no? Pero se pueden utilizar, aumenta los perfils natriuréticos, produce más vasodilatación, más natriuresis. El valsartán va a bloquear el receptor AT1 de la angiotensina 2. La dosis habitual van a ser estas. En Alapril, ojo, miren las dosis que son muy chiquitas. La pastilla viene de 10 miligramos, 2.1 cada 24. Los sartán 25, 50 hasta 100 cada día. Disminuye la mortalidad y hospitalización, ¿no? Ese es nuestro primer de los 4 fantásticos. Los beta bloqueantes, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, tenemos todos. Bloqueantes de beta 1 más menos beta 2, disminución de frecuencia cardíaca, disminución del consumo de miocardio y modelado ventricular. Ojo con los beta bloqueantes con pacientes con frecuencia cardíaca baja que son contraindicados, o con asma. Entonces, nuestras dosis son súper bajas. El carvedilol viene de
6.25 de 12.5. Entonces es como cuarta tabletita, 3.125 cada 12, hasta 25 a 50. Bisoprolol igual viene de 2.5 de 5. Metoprolol igual de 12.5 a 25 días. Dicen pacientes estables, aquí dicen no en shock. Claramente, ese es nuestro segundo fantástico. Nuestros antagonistas de la aldosterona, ¿no? Que esto lo tienen que tener claro. Una cosa es los diuréticos ahorradores de potasio y otros son los antagonistas de aldosterona, y así en ese sentido nosotros utilizamos la espironolactona, porque en realidad son, si ustedes leen su clásico libro de fármaco, te van a decir que son diuréticos ahorradores de potasio, pero se utilizan por su efecto de antagonista de la aldosterona, ¿no? Bloqueo receptor mineralocorticoide, disminuye la retención de sodio y agua y disminuye la fibrosis miocárdica, la dosis de la espironolactona 12.525 días hasta 50, disminuye la mortalidad en febril reducida y vigilar hipercalemia y función renal, porque su principal mecanismo es diurético ahorrador de potasio. Entonces, ojo con los pacientes que tienen tendencia al potasio alto. Ese es nuestro tercer fantástico. Nuestro cuarto fantástico son los nuevos medicamentos que son los inhibidores de resolución de glucosa y sodio en el túbulo proximal, ¿no? Que son los SGLT2. Tenemos la dapaglifosina y la empaglifosina, ¿no? Que van a inhibir la resolución de glucosa y sodio. Mejora mucho la natriuresis, disminuye la carga, la precarga y efectos cardioprotectores. Las dosis son de 10 miligramos, beneficio incluso sin diabetes, disminución de la hospitalización por IC. No está dentro de los 4 fantásticos, pero sí hay congestión. Utilizamos bastante lo que es los diuréticos de ASA, la furosemida o la tarasemida, van a inhibir el cotransporte de sodio-potasio en el ASA de Henle, y el tratamiento puede ser de 10, 20, 40, hasta 80 miligramos en caso de que haya congestión. Si nos vamos a la clasificación estricta de FEBI, entonces a la reducida, aquí está anotado los 4 fantásticos obligatorios, etcétera, tienen buena evidencia en cuanto a tratamiento. En la levemente reducida en un área gris, sí se les da los ISGLT, muy recomendado. Se puede dar IECAS o ARAS2 o el ARNI, ¿no? También beta-bloqueantes sí hay que repartir estructural. En caso de seleccionar se da los ARM, que habíamos dicho que son los antagonistas de la aldosterona, ¿no? Responde parcialmente a la terapia. Y el ISGLT2 es pilar fuerte. En la preservada, ISGLT2 sí, diurético solo si hay congestión y control de la presión arterial, según el caso, manejo de la fibrilación auricular, obesidad, diabetes, y FEBI normal versus alterada, pues bueno, hay que ver la terapia completa, manejo sintomática, y la FEBI va a definir la estrategia terapéutica. Y aquí tenemos, ¿no? Un resumen para que ustedes lo vayan viendo, que ya es repetir lo mismo, pero por AJA, tenemos por AJA la prevención primaria, la prevención primaria, ¿cuál va a ser? Control de la hipertensión, diabetes y lípidos. En la B, YECAS-ARA, en la C, tratamiento complejo según la FEBI, educación más dispositivos si es necesario, avanzado, trasplante, cuidados paliativos. Diuréticos, ustedes ya creo que son más hábitos en el caso, ustedes están llevando farmacología este año, entonces tenemos los diuréticos de ASA, ascendente, furosemida, torasemida no hay en el medio, furo sí, retúbulo distal, la hidroclorotiazida, la metolazona, tenemos ahorradores de potasio, los ARM, ¿no? La espironolactona, esplenona, osmóticos uso raro, y los de anhidrasa carbónica, las del túbulo proximal, la acetazolamida, ¿no? Aquí tienen su mecanismo de acción, y ahí tenemos las dosis habituales que sí pueden utilizar como fármacos de elección: la furosemida en congestión aguda crónica, la metolazona, por ejemplo, en la ICC refractaria, etcétera, se puede utilizar.
en diferentes casos. Y según el perfil hemodinámico, habíamos dicho que puede ser cálido, seco, cálido, húmedo, frío y seco, frío y húmedo. Entonces nosotros podemos hacer, según esta valoración, podemos ajustar los 4 fantásticos, más diurético, suspender beta-bloqueante si es necesario, se puede iniciar la vitamina, noradrenalina, intubación, por ejemplo, si el paciente está con insuficiencia respiratoria y demás. La prevención, lo que habíamos hablado, control de hipertensión arterial, diabetes, lípidos, eso es fundamental. Y habíamos hablado ya de riesgo cardiovascular con las escalas que les he mostrado en la clase de hipertensión arterial. Nosotros vamos viendo su riesgo cardiovascular y en base a eso nosotros vamos a tratar. En primer lugar, si es riesgo bajo, solo cambios de estilo de vida. Ya el 5 al 10% considera estatinas más control estricto y estatinas de alta intensidad más IECA o ARA2 y prevención secundaria intensiva. Y pues bueno, tenemos que así se van avanzando lo que hemos visto en el estadio ABC. Pero miren, en el estadio de, lastimosamente, en el medio aquí en Bolivia, no hacemos, creo, me parece que hace un par de años se ha hecho un trasplante cardíaco, un trasplante cardíaco ¿qué se llama? En Santa Cruz, en la INCOR, me parece, pero no lo hacemos, no es algo muy habitual. O sea, no es como que no es fácil trasplantar un órgano, ni riñón, peor hígado y mucho más lejano el corazón, ¿no? Entonces, no tenemos ese tipo de capacidad en nuestros hospitales para realizar trasplantes. Se puede hacer, existen, me imagino que van a leer sobre lo que son los dispositivos de asistencia ventricular, etcétera, que son dispositivos que pueden ayudar y que en realidad hacen el puente. El paciente está en una AJD o está así con una hija 4 o con FEBI marcadamente reducida y te ponen el dispositivo de asistencia ventricular como puente al trasplante, o sea, para que de aquí a 2-3 meses te trasplantes. Puede existir eso. Pero si no tienes posibilidad de trasplante, lastimosamente, son pacientes que ya entran a cuidados paliativos. En algún momento se los he leído. Decía, en el estadio de ya van a cuidados paliativos porque ya no hay más que hacer. Ese corazón ya es insuficiente, ya hace insuficiencias cardíacas repetidas y demás. Ya no hay más que hacer porque el tratamiento ya está establecido. Llega un momento donde ese corazón ya no da más, o se trasplanta o muere. Esos son por eso aquí dice, pues, dispositivos de asistencia ventricular, trasplante como puente, hemos dicho, o finalmente ya cuidados paliativos y en un hospicio. Y así es el tratamiento. Lamentablemente, la ciencia cardíaca sí es un tema bonito en el sentido de que es bien amplio fisiopatológicamente. El tratamiento igual, si se dan cuenta, es en base a cómo está el perfil hemodinámico, cómo está la FEBI, cómo está el nivel de AJA, cuán funcional es o no el paciente, y en base a eso se puede ofrecer la terapéutica, pero lastimosamente aquí en nuestro medio no tenemos mucha terapéutica para ofrecer, y cuando ya entra en insuficiencia cardíaca repetidas y demás, ya se tiene que abordar al paciente como paciente ya terminal, ¿no? Ya directamente para hospicio o cuidados paliativos. Entonces ese sería el tema de hoy. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces estamos concluyendo un tiempo nuestra exposición. Bueno, ya nos faltan 2 temas para terminar el módulo, seguir estudiando y pronto nos estaremos viendo en las aulas. Un gusto saludarles, nos vemos, hasta luego.